Invitado que nuestra compañera va a presentarlo correctamente. Sí, exactamente. Estamos con el doctor Juan Martens, conocido criminólogo, y tengo aquí su larga trayectoria, pero vamos a hacerlo bien resumido. Máster en criminología, en política criminal y de seguridad, doctor por la Universidad de Barcelona, también profesor investigador, coordinador, investigador principal de desafíos al desarrollo en contextos de grupos armados. Hiciste un análisis bastante importante y te dedicas a la investigación en áreas de criminología, seguridad, sistema penal y penitenciario. Y justamente sobre eso queríamos abordar con usted, doctor. Le agradecemos su presencia aquí en PDS. En este programa que se llama Legalmente, queríamos hablar un poco del avance del crimen organizado y queríamos hablarlo con usted, ¿verdad? Que es ya avanzado en ese ámbito, ¿verdad? El avance del crimen organizado, no solamente en las zonas fronteras, sino también lo vemos aquí en el centro de Asunción, lo vemos en ciudades donde todo el día hay personas recorriendo, digamos, ya avanzó con todo, ¿verdad? Buenas tardes, realmente un placer poder charlar con ustedes, personas con mucha experiencia en la difusión de noticias vinculadas al ámbito judicial, el profe, el Raúl y Lija Analía, así es que de verdad va a ser un desafío charlar, pero hay un indicador, creo que nosotros podemos usar, un indicador que nos muestra que tenemos una concentración de actividades vinculadas al crimen organizado en Asunción y el Departamento Central. ¿Y cuál es ese indicador, no? Nosotros en los últimos años tenemos descenso de homicidios a nivel nacional. O sea, esto se cuenta tasas de homicidio o números totales de homicidio. La tasa permite comparar ciudades más pobladas con menos pobladas. Entonces, pero en los últimos 20 años no dejó de descender la cantidad de asesinatos realizados en nuestro país, a nivel nacional por un lado, y por otro lado, siempre la zona de frontera, la frontera con Brasil, es la zona con mayor tasa de homicidios que tenemos en nuestro país, pero también en toda esa región no deja de descender la tasa de homicidio. Entonces podríamos, una lectura nacional nos dice que hay menos asesinatos en Paraguay en los últimos 20 años y que hay menos asesinatos en la frontera paraguayo-brasileña, que es la zona más violenta, ¿no? Pero ¿dónde está la sorpresa? Que los homicidios no dejan de crecer en Asunción y Central. Entonces, o sea que en realidad se trasladaron hacia acá. Podríamos hipotetizar lo que sí sabemos, podríamos hipotetizar eso, ¿verdad? Podríamos hipotetizar, pero lo que sí tenemos cierto en datos, en números, es que en Asunción Central se matan más, mientras en el resto del país se mata menos. Y ahí podríamos preguntarnos por qué. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, verdad? Estoy viendo justamente, estaba buscando la acordada que editó la Corte la vez pasada. Es raro, pero tiene una estadística dentro del considerando y habla de la cantidad de homicidios, bueno, todos los delitos entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de diciembre. 2.843 casos de homicidio doloso. Hay causas sobre esto según la estadística de la Corte. Y son 92, creo que los feminicidios hechos de paso. Claro, o sea, entonces ahí tenemos un problema. Si bien Asunción y Central concentran 2.700 millones de personas vivimos en esta parte de la región, ¿no? Y por eso es que las tasas nos sirven para poder comparar. Pero tanto en tasas como en números totales tenemos aquí un aumento. Entonces ahí la pregunta, como bien decía, o sea, y hay muchos casos de sicariato, o sea, no es que se dan muertes en contexto de peleas, porque esas se llaman criminológicamente muertes pasionales. Están donde están involucradas las pasiones, como el enojo, la rabia, los celos, incluso podrían entrar como muertes pasionales en una cancha de fútbol, alguien te agredió, te ofendió, agarrás la cuchilla, ¿no? No, eso es lo de pareja entonces. No, lo pasional es cualquier impulso que tenga relación, ¿no? Con celos, con violencia, con venganza, a eso es que se refiere, englobando un poquitito, ¿no? Pero en Asunción Central vemos que aumentan sicariatos. Entonces, pero nosotros no nos dábamos cuenta desde los medios, digamos, desde la percepción ciudadana, porque no ocurrían en centros, digamos, ocurrían en periferia, ocurría en el Bañado, ocurría en pueblos alejados de barrios de J. Augusto, barrio de San Antonio, o sea, pero siempre en torno al Departamento Central. Y ahí aparece una gran pregunta que creo que en los próximos años vamos a tener que enfrentar y responder.
¿hasta qué punto estamos ya ante un fenómeno de pandillas en Asunción y Central? Y esa es una delincuencia predatoria que está vinculada a un modelo más mafioso. Y aquí, ya que estamos y tenemos un poco más de tiempo, les cuento, la mafia y crimen organizado se diferencian. Porque la mafia, más que nada, lo que te vende es protección para que vos como criminal realices tus acciones. O sea, no sé si me explico, ¿no? Entonces yo me quiero dedicar al hurto. Entonces le pago a un mafioso para que me permita dedicarme al hurto. O Me pagan hace por acordar del protección. Padrino nomás. Y es que sí, viene ¿Qué de es lo ahí. que hacía? Viene de Pagan ahí, ¿verdad? protección, esa es la mafia. Esa es la mafia, o sea, pagar por protección. Entonces aquí el problema sería de que el modelo del clan Rotella, que es el modelo auténticamente paraguayo, copiado al PCC, pero es paraguayo, se extienda en los barrios. En las cárceles ya tenemos ese fenómeno. O sea, ¿hasta qué punto salieron de la cárcel y están implantándose en los barrios? Es una pregunta que vamos a tener que resolver y responder en los próximos años. Pero lo que sí ya podemos afirmar es de que ya empiezan muertes por ocupación del territorio. Entonces, muertes vinculadas al clan Rotella en los barrios periféricos ya se están dando. Y de hecho, recordarán ustedes que se le mató al exdirector de Tacumbú, ¿se acuerdan? ¿No? Sí. Otros distribuidores, gente que acababa de salir, o sea, ya estamos empezando a tener mayor actividad con relación a ese tipo de violencia que nos habla de ese fenómeno incipiente. Es incipiente aún, ¿no? Ojalá de que aquí a 5 años no estemos hablando de que para transitar por una calle o para llegar a tu casa después de la facultad del trabajo tengan que pagar el famoso peajero, ¿no? Pero la delincuencia esta predatoria es cuando el peajero se organiza, no es el peajero solitario. O sea, el peajero solitario que nosotros estamos acostumbrados, pues es jaeñonte. O sea, no está en coordinación con otros. No hay una organización. No hay una organización por detrás, ¿no? Entonces, cuando se organiza y eso se convierte en un esquema, es que cuando podemos empezar a hablar de un modelo mafioso de criminalidad que controla el territorio. ¿Y el crimen organizado? ¿Cuál es la diferencia entre...? Y el crimen organizado es 2 o 3 personas que se dedican a ganar dinero cometiendo delitos. O sea, que pueden ser muerte, que puede ser hurto, que puede ser tráfico de órganos de seres humanos, trata de personas. O sea, nosotros tenemos aquí una desventaja desde el punto de vista estratégico, que somos el corazón de América Latina. Y eso nos convierte en una desventaja y que crece muy bien la marihuana. Esa es otra desventaja estratégica, digamos. Delincuencialmente hablando, que porque siempre es lo si mejor. Si nos vamos al clima de negocio, de repente dicen que es Es lo positivo. mejor, ¿no? Y pues es que no sé hasta qué punto no estamos aprovechando que seamos estratégicos para hacer negocios lícitos. Y sí para lo otro. Y sí para lo otro. Y hay un caso que a mí me llama mucho la atención y creo que es muy paradigmático de cómo evoluciona el crimen organizado. En el 2019 le detuvieron a Pisca, de Almeida, ¿no? En un barrio muy chuchi de Asunción, en las inmediaciones de Aviadores del Chaco y Madame Lynch, ¿no? En esa zona del complejo financiero, y le tenía de cocinero a un policía. Y eso es muy simbólico. Este policía está condenado, a 4 años lo condenaron, está cumpliendo en este momento su condena, era de la comisaría cuarta, seguro ustedes recuerdan. ¿Metropolitano? Sí. Y y ahora está ahí un poquitito más abajo cumpliendo su pena, ¿no? En la agrupación, ¿no? Cambio de rol nomás. Pero lo simbólico es de que cómo ese se subvierte, o sea, esa es la parte más simbólica, ¿no? O sea, cómo una institución, una persona que tendría que estar trabajando por la seguridad, brindando tranquilidad, se convirtió en el secretario de un gran patrón. Porque Pisca no era cualquiera en la estructura criminal, de hecho, él se manejaba así. Era el eje financiero del PCC que manejaba las arcas en toda América Latina. Entonces, y tenía su centro de operaciones en Asunción. En toda América Latina. ¿Verdad? Por eso fue que era un objeto de Brasil, lo agarraron y al día siguiente prácticamente ya lo expulsaron, ¿verdad? O sea, está él condenado y él tenía, seguro si ponemos la foto, vamos a encontrar, ¿verdad?, el lujo con el que vivía, los dólares que se encontraron, o sea, cómo se manejaba, o sea, era un gran señor, ¿no? Eso que comentaste nomás del simbolismo, a veces pues cierto, te muestra eso. Yo siempre comento, juicio oral, estaban 2 criaturas que eran los hijos del
del que estaba siendo procesado. Afuera, ¿sabes que estaban jugando? Uno hacía de policía y otro de bandido. Y el bandido tenía las manos atrás caminando y el policía le empujaba y le iba así. Y eran criaturas de 5 o 6 años. Bueno, si así ven, si eso es lo que muestran, así, simbolismo también hay ahí. Entonces el crimen organizado lo que necesita es justamente ir copando, no sé si copando instituciones, sino ir trabajando con personas que le puedan brindar esa protección. Si hablamos, por ejemplo, de policías. Sí, le brinda protección, pero en realidad compra mercaderías políticas. O sea, el profesor Michel Mise, que es de la Federal de Río de Janeiro, que estudia estos fenómenos hace más de 40 años, un gran teórico y referente de toda la criminología latinoamericana, dice: el éxito del crimen organizado se debe en gran parte en la capacidad que tiene de adquirir mercancías políticas. ¿Y qué son mercancías políticas? Explica él, ¿no? Es el silencio policial, es el no ver, no escuchar, el recibir información y vender, o sea, pasarle al narco, al delincuente, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es de que, y eso está muy documentado, las policías latinoamericanas y las paraguayas en particular conocen el territorio, o sea, manejan el territorio, quiénes están, qué operan, cómo operan, y a partir de allí es que cobran y se enriquecen. Y ahí el gran desafío que tenemos es, ojalá el fiscal general mismo haga un análisis de correspondencia de los bienes que ostentan y muestran los altos fiscales de estos lugares. O sea, y es una cosa ya vox populi, ¿verdad? Hay fiscales que viven en country de $1 millón. O sea, y eso se puede pagar con dinero del salario. O sea, esa es la pregunta, ¿no? Ayer a la noche ya hubo cambio de esos fiscales adjuntos. Sí, he visto que uno se fue a una zona muy pobre de una zona muy rica. Sí, Guairá y... Entonces, esa es una gran pregunta que tenemos en la criminología, ¿verdad? O sea, ¿hasta qué punto la policía es funcional al mantenimiento del orden del Estado y no al mantenimiento del statu quo de la delincuencia? Y cuando ese equilibrio se rompe, ¿no?, es de que el crimen organizado avanza y lastimosamente nuestro país se convierte en esa línea, en un hub de distribución de cocaína. Y los datos nos vuelven a dar la razón allí, ¿no? O sea, toda la cocaína que se incautó en Holanda, en Alemania, Países Bajos, desde el 2021 hasta aquí, salieron de puertos de Asunción. Puerto de Asunción o Central, ¿verdad? Que es una zona geográfica. Entonces ahí vemos que aquí no es solamente una zona de operaciones, es una zona también de refugio, es una zona en donde la gente se mimetiza socialmente. No por la permeabilidad del sistema de seguridad. Claro, por esa venta de mercancías políticas. O sea, ese es el concepto un poco que Michel Mise nos dice. O sea, vamos a usar este concepto para entender. Porque no es solamente corrupción, dice él, ¿verdad? Porque corrupción pues sería la coima más pequeña. No, hay una estructura policial al servicio del crimen organizado y vamos a buscarle un concepto, un nombre diferente, dice él, y es lo que explica en Río de Janeiro, que hoy Río de Janeiro está realmente con la mano arriba, ¿verdad? O sea, y ojalá no lleguemos nunca a esos niveles donde el Estado no está presente en prácticamente más de la mitad del territorio de Río de Janeiro, ¿verdad? Ayer estaba justamente, doctor, presentando este observatorio de la Oficina Técnica Penal y estaban hablando del Atlas que quieren hacer, Atlas regional. ¿Eso va a servir para este combate que hay que hacerle, evidentemente? Y un problema que tenemos es que muchas veces las políticas públicas no se basan en evidencia empírica. O sea, no sabemos realmente dónde opera con mayor tranquilidad y frecuencia el crimen organizado, y lo que se plantea en la oficina técnica es adoptar este instrumento de Naciones Unidas, que es la encuesta nacional de victimización, agregarle 2 dimensiones, crimen organizado y corrupción, ver los niveles de afectación, los lugares, y a partir de allí la Corte podrá tomar decisiones respecto a dónde se necesita mayor intervención judicial, fiscal, policial, porque como gerente de la política criminal va a poder establecer propuestas, ¿no? Y eso es lo que se busca hacer con este Atlas, que va a tener, como les decía, 3 o 4 dimensiones, ¿no? Los resultados de esta encuesta nacional de victimización, que se hace 13 años después en el ámbito público. Luego vamos a tener una cartografía del sicariato. ¿Y por qué tomamos el sicariato como un indicador?
porque creemos que es una expresión más cruel del crimen organizado. O sea, el sicariato está vinculado al crimen organizado y por tanto donde hay sicariato significa que está operando el crimen organizado. Entonces vamos a tener una cartografía de los últimos 5 años mapeado, ubicado en el espacio territorial, que nos va a mostrar cuán agujereado está Paraguay y las regiones a partir del sicariato. Luego, una cuestión ya muy judicial, que es la impunidad. ¿Cuántos de estos casos llegaron a una sentencia y estas sentencias quedaron firmes? Y finalmente, ese atlas también va a tener la sistematización de las denuncias que se hicieron de todos los delitos. Y allí vamos a tener, con esa visión del atlas, vamos a tener no solamente estas afectaciones, sino que también se va a medir confianza en las instituciones. O sea, ¿por qué la gente no está denunciando? ¿Cuáles son las barreras que encuentran al acceso? ¿Qué tan conocido y cercana está una institución de la gente? ¿Qué tan fácil es denunciar? Y anunciaba la ministra Carolina Llanes incluso un subapartado vinculado al feminicidio, vinculado a la violencia de género y contra las mujeres, que son realmente problemas acuciantes que tenemos en los últimos años. Yendo un poco al sicariato que estabas mencionando, doctor, hiciste un análisis demasiado interesante que nos compartiste, que es la justicia del crimen organizado. ¿Cómo hace su justicia ellos a través del sicariato? No es la justicia legal que nosotros conocemos que se va a la cárcel. No, la justicia de ellos es el sicariato, ¿verdad? Claro, o sea, y ese es una cuestión también, voy a hablar desde lo criminológico, ¿verdad? Fascinante. Porque tomar la decisión de matar a alguien no es una decisión ni siquiera simple, es bastante compleja, hay mucha gente involucrada. Y una vez tomada la decisión, intervienen otros actores hasta que una persona recibe la orden concreta de ejecutarle a Raúl, a Juan, a Analía, ¿no? Entonces, pero es la expresión de lo que se llama gobierno criminal, gobernanza criminal. Es decir, hay espacios territoriales en donde no son las reglas sociales o la del Estado las que determinan las formas de ser y existir en esos espacios. Es la ley de ese mundo criminal la que determina lo que podés hacer y no podés hacer. Y en la medida que vos violás esa regla, va a venir una sanción. Y es muy efectiva esa sanción, y una sanción la más expresiva es el sicariato. Pero recordemos que el sicariato no es solamente matar, es la forma de matar, es dónde se dispara, la cantidad de disparos que se recibe, si hay mutilaciones o no, si hay carteles o no vinculadas al cuerpo. Entonces, todo esto nos habla de una pedagogía de la violencia. Y ese es un concepto así como que muy, muy fuerte. Pedagogía de la violencia que te educa a vivir y hacer, no solamente a vivir, a hacer dentro de un espacio territorial manejado por el crimen. En la zona de la Mambay, por lo menos yo recuerdo, en la década del 90, aparecían cadáveres con candados en la boca. Y esa es la pedagogía. Claro, otros, por ejemplo, que se les cercenaba partes del cuerpo, la lengua, la mano, todas esas cosas. ¿Cree que eso va a llegar hacia acá? Claro que sí, porque donde hay crimen organizado funciona su justicia, y la justicia es única. O sea, no hay una justicia del crimen para Mambay y otra para Asunción, ¿no? Hay un caso que creo que en una próxima revista se publica, muy trágica, de un concepcionero a quien le decretaron matarlo en J. Augusto, y él tuvo que venir a su muerte, despedirse de su gente, porque sabía que si no venía, le iban a matar a su hijo y a su mamá y su esposa, Dios ¿no? mío. Y a él le desmembraron y le encontraron en bolsas. O sea, él sabía su sentencia. Hace 2 años de esto. Y era una sentencia, y además cantada la sentencia, y además aceptada en el mundo del crimen. Cuando se dio a conocer la noticia, o sea, en realidad todo el mundo ya estaba esperando la noticia, pero cuando se dio a conocer la noticia, hubo una normalización asustadora. Que decían, sí, hoy quería entregar, porque si no, pues Yucatán va a fallar, pues ahí. O sea, hay una aceptación del... Sí, de hecho, es como aguantar la bronca que te dicen en el mundo carcelario, ¿verdad? yo tengo varios conocidos que son de la Mambay, y de repente dice,
allá vos vivís tranquilo si no te metes con esto, sí, todo eso, ¿verdad? Y es como una aceptación prácticamente a lo que están sometidos, ¿verdad? Un sometimiento ya. Y es la eso es lo que está gobernanza mal. criminal, o sea, esa es la gobernanza criminal, ya no hay capacidad de reacción, porque hay una aceptación, hay una normalización, ¿verdad? Entonces, esta persona, una persona que llevó mercadería, fue para traer mercadería de Bolivia, no pagó por su mercadería, entonces lo detuvieron, hubo un problema y él vino aquí y claro, tenía que someterse a esa justicia, decretó su muerte y él vino a entregarse aquí. Entonces, la pregunta también es, ¿por qué lo ejecutaron en J. Augusto y no en Concepción? O sea, ahí es que vemos por qué esta imagen va subiendo en esta cantidad de homicidios en Central, en Asunción. O sea, porque aparentemente Asunción y Central, al tener más gente, al haber más anonimato, está siendo más cómodo para determinados actores del mercado criminal moverse Por la tranquilamente. cantidad que hay en el Gran Asunción. Claro, o sea, pareciera que geográficamente es más Cerca de cómodo 2 millones de moverse, habitantes. o sea, pasas más desapercibido. Hay todavía también zonas así como alejadas, rurales. Sin donde- cámaras, ¿verdad? Sin cámaras, entonces todo eso pareciera que está funcionando como un centro de Aunque el atracción. último fue ahí en el supermercado y había cámara, había todo y lo mismo pasó. Y hasta ahora, y eso a mí lo que me llama la atención, hasta ahora no sabemos qué pasó de la Toyota en donde se fueron los sicarios, ¿verdad? Y la otra cosa que llama la atención es justo el celular del Iguazú no se pudo recuperar ningún dato. No se puede recuperar. No se pudo recuperar ningún dato. Y la Toyota no está. Entonces, y hay muchas cámaras. Entonces la pregunta es, ¿no hay venta de mercaderías políticas ahí? Y para protegerse no hace falta no tiene que aparecer el celular. Otra cosa llamativa, se llevan el maletín. Hay una hipótesis que tenía 2 o 3 millones de dólares. de dólares. Euros dijeron, sin embargo, no sé por qué euros. Porque vale más. Dijeron euros. Se le mató al sicario. Ya se le mató el domingo al sicario, ¿recuerdan? Del Valle. Sí. El sicario era él, ¿verdad? Todo el mundo eso asumió como hecho, ¿verdad? Pero el maletín no aparece. Los celulares no van a dar los datos. La agenda de Iguazú tampoco. O sea, No hay nada. otro No quedó candidato nada. a la impunidad. O sea, otro hecho que nos va a llevar seguramente a la impunidad de este caso, ¿no? Y Ahora también, perdón, Liz, también está el tema de esta persona de Iguazú tenía sobreseimientos en todos sus casos, no era buscado ni nada. Y Nadie ninguna Nadie persona creía. creía en lo que dice la justicia acá. O sea, tan descreída también está nuestra justicia que al final, por más que haya un sobreseimiento, un pedido, acá lo que se No. cree es que se vendieron. No, es que además si empezamos a analizar, cuando en marzo del 2022 atacan su casa, ¿no? Se encuentran 200 vainillas hervidas. Algunas son de fusiles 5.56, estas que agujerean paredes, concretos, ¿no? Él se presenta y dice que él se defendió con una 9 milímetros. O sea, ¿y cómo es creíble? Y esa 9 milímetros tenía documentos. Y él resistió a esos ataques durante 15 minutos hasta que llegó la policía a rescatarle. Entonces, de verdad que es muy poco creíble el relato institucional, porque era el relato de la policía. Dice, sí, le llevamos para averiguaciones, encontramos el arma con el que se defendió, pero esa arma estaba habilitada. Y por eso es que salió él, ¿no? Por eso salió. No había forma de prenderse. Es que es muy burdo el relato. O sea, es muy burdo. ¿No? Es increíble el relato Y que nos depende también presentan. de la capacidad de los mercaderes políticos, como le llamamos, mercancía política, la capacidad, porque vos ves a veces vamos a decir, cada absurda, vamos a decir, hipótesis o fundamento que te dan, se nota demasiado. Es que claro, que nos miran y nos ven de tontos pareciera y lastimosamente no hay posibilidad de darle seguimiento y qué sé yo, ¿no? Y lo más simbólico a través de esa detención de Iguazú, eso sí está publicado ya, es que él le llevan a la jefatura de investigación de delitos en Amambay, desalojan al subjefe porque él no podía estar en el calabozo, ¿verdad? Y estas son historias fantásticas, ¿verdad? Me da vergüenza, sí. El policía, abogado,
que estaba de turno, de jefe, asesor jurídico, en ese momento, quien quiso oponerse, hoy está haciendo controles sobre la ruta. Como sanción a su reacción institucional. De hecho, él judicializó el caso, presentó un amparo incluso. Les abrieron un sumario porque presentó un amparo contra la policía y no era una cuestión. Eso incluso se puede darle seguimiento después, ¿no? O sea, su amparo está por resolverse, pero él ya está controlando vehículos hacia la zona de Arroyito, ¿verdad? Todo porque se opuso. Claro, porque se opuso. Entonces, ese un poco, ahí es que decimos, o sea, por eso el Iguazú andaba tan tranquilamente por aquí, por eso se movía en una camioneta blindada sin chapa, compró en efectivo, no llamó la atención de nadie. Pero y, con todo eso, igual lo mataron. Claro, porque ya era muy disfuncional. Creaba ya muchos problemas y claro, lo mataron porque el PCC decretó que lo maten, ¿no? Entonces, no había forma de... Y en este tipo de hechos, el que cae es el último eslabón ya, porque vos decís, ¿verdad? El que da la orden pasa por varias personas y al final el que ejecuta es otra persona. Es otra persona. Pero al final esta persona que ejecutó ahora fue ejecutada. Y con eso ya terminó. Con eso No ya hay- ¿Qué le llama ese limpieza? Claro. Evidencia. Con eso ya se decretó, no sé. Lo que pasa es que el PCC, con una estructura criminal bastante compleja, las decisiones sobre la muerte pasan por demasiadas decisiones. O sea, la alta cúpula. Y por una cuestión funcionales, porque en la medida que vos matás gente o te enfrentas al Estado, el Estado te va a crear problemas. Y ellos parten de que siempre el Estado les va a ganar. O sea, eso es como que muy racional, ¿no? O sea, no nos vamos a pelear al Estado lo compramos. Esa es la lógica. Salvo excepcionalmente que necesitemos matarle a alguien porque ya incumplió su palabra, nos trató de engañar. Sí, o sea, porque si no sería no respetar claro, la estructura. claro, pues no respetar la estructura. Entonces, y la fuerte sospecha que existe es de que Iguazú formaba parte del PCC. De hecho, hay fotografías de él con Leví, el que fue detenido en el 2019 y extraditado al Brasil, conversando, ¿no? Y él fue tomando decisiones sin pasar por la autorización institucional y fue lo que derivó a su... Al decreto le llaman ellos, ahora él está decretado, es una persona sentenciada a muerte, ¿no? En la conferencia de prensa de ayer hablabas de saber cuántas estructuras criminales hay, cuántas organizaciones mafiosas hay. ¿Cómo se sabe cuántas hay realmente? Porque de repente PCC, Comando Bermelo, Clan Rotela y hasta ahí Sinaloa ha visto también en la Sí, encuesta. Pero ¿cuántas hay? ¿Se sabe? Lo que pasa es que nosotros tenemos acá el problema que Brasil tiene 74. 74 ellos tienen registrado, ¿verdad? 11 parece que era en Paraguay, según nosotros habíamos investigado, no sé ahora. Sí, y algunos de estos están, nosotros le llamamos emprendedores y otros que vienen a querer instalarse. Una cosa es querer venir a comprar nomás y otra cosa es querer instalarse, ¿no? Sí, tío. Entonces nosotros lo que con esa encuesta lo que queremos también saber si la gente en estos espacios fronterizos cuántos nombres ya escuchó, ¿verdad? Esa va a ser. Y vamos a contrastar nosotros eso con focus group de gente especializada o que está en el mundo muy vinculado a ellos para identificar actuación y representación simbólica ya de estos grupos en la memoria de la gente. También queremos ver cuánta gente ya escuchó de estos nombres en sus barrios, en sus comunidades, porque la sospecha es que es cerca de una veintena de grupos que estarían comprando o viniendo a instalarse. Esa es un poco la sospecha. Y una sospecha que sí es cada vez más fuerte es de muchos grupos vinculados a Europa del Este. Europa del Este. Europa del Este, Serbia, toda esa zona, ¿no? De hecho, hay algunos que cayeron, no tenemos casos abiertos a ellos directamente, pero sí noticias de gente que compró, negoció con ellos. Eso sería ya el colmo, porque Brasil es comprensible porque vos cruzar la calle en Pedro Juan y ya está, ¿verdad? Pero Europa del Este ya es demasiado. Pues tenemos mexicanos, o sea, del carteles de México tenemos, colombianos tenemos, argentinos tenemos, bolivianos tenemos, y europeos del Este tenemos. O sea, como grandes grupos que tenemos, incluso tenemos chinos también, bangladesíes, y algunos
especializado, por ejemplo, en el caso de Bangladesh específicamente, se especializó en falsificación de documentos. Entonces, desde aquí, un gran centro de falsificación de documentos que operan en el mundo, ¿verdad? Creo que hubo un alemán, si mal no recuerdo, que fue detenido en la zona de Concepción y estaba con una computadora y hacía Sí. pornografía. Pornografía, sí, está. Concepción, sí, en Belén le detuvieron. Sí, es también una de las mafias. No, y somos receptores. Nosotros legalmente, el tema de pornografía es algo que se investiga, y aquí es más difícil todavía captar pornografía. Por infraestructura, por tecnología, por recursos humanos. Entonces, es un centro, digamos, para que se operen gente que vende ese tipo de delitos. Imágenes delictuales, ¿verdad? Pero también son mafias. Son mafias, totalmente. Son grupos muy organizados. Y a eso nosotros ahora le estamos sumando como categoría, es la mafia policial. Cosa que no teníamos. O sea, una cosa es que la policía venda mercaderías políticas. Eso podemos entender, podemos seguir charlando. Pero otra cosa es que policías se aglutinen y empiecen a actuar como grupo criminal. Y eso estamos registrando en Ciudad del Este. O sea, y estas disputas que se dieron, ¿se acordarán ustedes? Todo un cambio, mercadería que cayó, policías que fueron. Ese está vinculado a una mafia policial exclusivamente. Y ayer, si ustedes se fijan, hubo un allanamiento donde la orden de allanamiento le buscaba a Juan, pero se fueron los policías y le mataron a Antonio. Ayer fue eso. En Alto Paraná. En Alto Paraná. El tercer caso de allanamiento donde se produce asesinato. Y eso no pasa por casualidad, ¿verdad? Y la investigación, bien, gracias. Y claro, entonces estamos ante un fenómeno realmente peligroso, y todo eso queremos nosotros traer en esa encuesta. Por eso no es solamente encuesta, es la encuesta, el análisis del sicariato, el análisis de la impunidad. Sí, todo eso se va a configurar en el Atlas, que es el que nos va a informar un poco como un estado de la situación de toda la criminalidad organizada. Es por eso un gran desafío que esperamos terminar para fin de año, y es posible con financiación extranjera, porque de lo contrario no hubiese habido ese dinero. 600 millones. Dijiste. Solamente el estudio del guaraníes, ¿verdad? Sí, 600 millones de guaraníes cuesta, porque es un muestreo representativo, son 1.400 unidades muestrales, y eso se va a distribuir a nivel país. Ahí se distribuye a todo el país, ¿verdad? O sea, Encarnación, Alto Paraguay, salieron Puerto Casado, salió Carmelo Peralta, o sea, unidades muestrales que hay que ir y conseguir. O sea, por eso muchas veces hacer una encuesta te sale 124 preguntas. Sí. Entonces te sale muy caro hacer una pregunta. Por eso que muchas veces no se recurre, pues es la única estrategia, ¿no? Y la receptividad, doctor, decís que va a haber, porque estamos hablando de algo demasiado denso. Nosotros el año 2017 aplicamos una encuesta, no era una encuesta así tan densa como esta, y tuvimos muchas llamadas a comisarías, por eso era el anuncio de ayer, ¿no? O sea, hay un video ya colgado de la ministra Carolina Llanes que los encuestadores van a tener para que puedan mostrarle en caso de duda. Se habilitó un teléfono para llamar. ¿Cuántas personas van a trabajar en esto? 35 personas van a estar trabajando en la recolección de datos, ¿verdad? Nosotros mañana es sábado, mañana es la última capacitación que tenemos del grupo de encuestadores, pero son personas con mucha experiencia que trabajan, por ejemplo, en la encuesta del Latino Barómetro. Terminaron ahora la encuesta del Latino Barómetro y van a trabajar con nosotros en la recolección de ese dato. Puntualmente, para terminar, hablaste de política criminal, y a mí me parece que cuando cambian los códigos de penal y procesal penal así a lo que dice la gradería, como yo les llamo también, a lo loco ahí, no hay esa política criminal. ¿Hay o no acá en Paraguay? ¿Hay pico? Y lo que se pretende es construir política criminal. O sea, eso es lo que se pretende, evidencia que nos lleva a tomar decisiones basadas en racionalidades. Porque si vemos el Twitter muchas veces, incluso ex magistrado diciendo acá lo que hay que hacer es dando recetas, pero las recetas en base a emociones pues no solucionan el problema. O sea, sí, necesitamos recetas basadas en análisis y en evidencia. Y nosotros no podemos dejar de olvidar de que tenemos menos asesinatos, nos matamos menos en Paraguay, pero Asunción y Central hay demasiados robos y hurtos.
aumentaron casi el 200% de los robos y hurtos. Encima los denunciados, ¿no? Encima los denunciados. Entonces, La droga tiene que ver ahí. muchísimo, muchísimo el microtráfico. Es un problema enorme social y que no vamos a resolver con cuestiones penales. Hoy tenemos en Asunción y Central gente que busca a sus familiares usuarias de sustancias tóxicas y no sabe qué hacer con ellas. Y ese es un problema que se tiene que resolver. Sí. O sea, y el Estado no resuelve. O sea, ¿qué haces con un hijo, con una hija que consume chespi? Esa hermana que se fue al Congreso a pedir centro de... Sí, es que no tenemos, Raúl, no tenemos analía, o sea, y es grave y aumenta, porque en Tacumbú es más barato comprar crack y cocaína para salir a revender, y ese es el problema. Y eso es lo peor, que dentro de un centro penitenciario tenga eso. Eso. Porque en teoría no tendría que ser. Está en la cárcel y estaba consumiendo. ¿Y cómo si está en la cárcel? Es que si no consume explota la cárcel. Entonces, claro, 1000 personas necesitan y entran en síndrome de abstinencia, no le va a importar que van a incendiar todo. Entonces, es un problema tan complejo, pero a la vez tenés a Armando Javier Rotella, que ustedes saben mejor que yo, cuando no quiere presentarse a una audiencia, no se presenta. O sea, ¿de qué soberanía del Estado paraguayo estamos hablando? Que en un APUA de unas hectáreas vos no le puedes traer a un tipo a una audiencia. Lo que pasó con Papo y que finalmente le trajeron ayer. Claro, Papo. Pero Rotella, o sea, le quisieron trasladar, no se quiso ir, no se fue. Le quieren llevar a una audiencia, no se quiere ir, no se fue. Y quiere hacer fiesta, hace fiesta. Quiere contratar gente famosa, contrata gente famosa. O sea, ¿cuál es el siguiente deseo de Armando Javier Rotella, no? Mío, trágica va a ser mi descripción de la vida. Perdón, pero los criminólogos a veces decimos cosas así un poco Pero es la realidad, trágicas, ¿no? Hay que aceptar muchas veces. Es cierto. Lo que pasa es que tenemos una concepción del Estado muy... ¿Cómo se llama? A ver... Ideal. Sí. Allá arriba. Sí, no, y además, si tenemos formación jurídica, como que hacemos distorsionamos bastante nuestra percepción de la realidad porque creemos que la norma es lo que ocurre. Y lo que la criminología nos enseña es hacer una distinción entre lo normativo y lo real. O sea, hasta qué punto se cumplen las normas, hasta qué punto esto es lo que dice ser, porque en el derecho realmente es un problema. Creo que en estos días el ministro Ríos decía eso, era una gran falencia de la Facultad de Derecho, es justamente estudiar teoría del Estado y cuestiones de aplicación normativa, ¿no? O sea, la norma se aplica, ¿por qué se aplica? O no se aplica, ¿por qué no se aplica? Y eso nos va a dar un poco la imagen y la necesidad de las intervenciones para hacer política criminal, ¿verdad? De hecho que la Corte ha acordado, recordando normas que están en los códigos... Es una muestra de que efectivamente ficcionalizamos el cumplimiento normativo. Y los jueces, las juezas, muchas veces están muy acostumbrados a mentirse como parte de su laburo. Estoy en una audiencia, no está en la audiencia. Estoy en la corte, vos te vas y está en la corte, se fue a la corte. No vino todavía, pero se fue a la corte, famoso. Claro, entonces está con el ministro, está arriba. Se fue a la corte. Y vos tenés que irte a la corte y encontrar 10.000 jueces y no hay jueces. Pero todo donde vos te vas a la oficina se fue a la corte. Claro, y el desafío hoy tenemos con un nuevo fiscal general. Esperemos que tengan políticas claras de persecución. Distribuya agentes fiscales, controla agentes fiscales. Justamente, disculpa que te interrumpa, justamente hubo una división, unos cambios y veo nomás el del Twitter, por ejemplo, decía, ya me decepciona, ¿por qué no le echa? Y no puede echarle, no si son fiscales adjuntos que fueron nombrados por concurso y ahí tiene que ser a través del jurado, tiene que haber un montón de cosas, no puede echarle por echar. En todo caso, está bien que haya cambiado de lugar por lo menos, ¿verdad? Pero no podés, pues. Totalmente. Y la gente a veces no comprende. Claro, porque lo que pasa es que queremos soluciones mesiánicas. Pues es que muchas veces dice, yo ya no creo que el mosquito sea el que esté produciendo chikungunya. Queremos... La del COVID. Claro, queremos soluciones mágicas como humanos, ¿no? Y además queremos sentirnos identificados con algún grupo, una cuestión de sobrevivencia misma. Entonces, claro, o sea, el fiscal no le puede echar, y eso no queremos reconocer. Dice, ¿para qué es fiscal si no le va a
hecha. Entonces, nos falta mucha conciencia crítica, conciencia ciudadana, y a partir de allí tratar de construir Estado paraguayo, porque este es el Estado que tenemos, estos son los gobiernos que tenemos, y no va a venir nadie a transformar nuestro país si nosotros nos transformamos. Decía una vez el diputado Achara, nosotros tenemos en el Parlamento los representantes genuinos del Paraguay, porque tenemos gente que coimea, gente que no sabe, gente que sabe, todo tenemos, y están representados ahí. Y por más que mucha gente quiera sacar o destruir el Parlamento por todo, es la base de la democracia. Ahí estamos todos representados, más que en el Ejecutivo y más que en el Judicial, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, necesitamos mejorar. Necesitamos, y ahora mi percepción es de que por primera vez va a llegar al Parlamento gente vinculada al PCC. Por primera vez. Teníamos ya representantes vinculados a actores del mercado criminal, le llamo yo, así suena más elegante. Y ahora sí vamos a llegar con gente vinculada al PCC. Y eso, pensando un poco en voz alta con ustedes, estamos hablando con una colega boliviana, criminóloga boliviana también, ¿verdad? Queremos hacer de hecho un conversatorio para ver similitudes entre Bolivia y Paraguay, que casi nunca hablamos, ni académicamente, cuando en realidad estamos muy interrelacionados. Y me decía, cuando eso ocurrió en Bolivia, aquí nos fuimos a la... Esa va a ser nuestra sentencia. Acá empeoraron las cosas. De hecho, decía ella, en Bolivia ya teníamos la experiencia de gente vinculada al narcotráfico, pero nunca tuvimos experiencia vinculada a estos grandes grupos en el Parlamento, ¿verdad? Ellos tuvieron como hace 8 años más o menos, según lo que me había comentado, y nada, fue empeorando las cosas cuando eso ocurrió. Entonces, ahora justamente queremos un poco hablar con ella, a ver similitudes y diferencias del mercado criminal boliviano y paraguayo, hasta qué punto estamos conectados y qué podemos aprender o esperar de la experiencia boliviana, que muchas veces nos olvidamos bastante. Casi nosotros ni en los noticieros, en los diarios, no tenemos información de Bolivia, salvo cuando cae alguien, ¿verdad? Y sí, la vez pasada fue noticia porque le sacaron al gobernador, lo llevaron a La Paz. Y ayer, la vez pasada, justo en estos días, vi un comentario jurídico de allá y me llamó la atención, leí, y fue denunciado por una deuda supuestamente por estafa en La Paz. Él vivía en Cochabamba, no, Santa Cruz. Lo detuvieron, lo llevaron a La Paz, detenido ahí por una deuda. Era la Federación Boliviana de Fútbol. Y digo nomás, en el 2006 creo que fuimos con el fiscal Rubén Candia Amarilla a Colombia, y ahí nos decían, cuidado que así nosotros empezamos con los secuestros, decía. Y estaba empezando el EPP y después vinieron todos los secuestros y no aprendimos nada, ¿verdad? Lastimosamente. Y ahora vos estás hablando de estos grupos que en 5 años, y claro, no 5, si va a entrar en el Parlamento. Y si entra en el Parlamento, entonces, si se repite la experiencia boliviana, esa sí sería como muy... Hoy en Bolivia hay periodistas, están querellados, o sea, y desde estos centros de poder, ¿verdad? Porque no es lo mismo ser narco y estar en un lugar que ser narco y estar en el Parlamento. O sea, el poder que se ejerce es diferente, la fuerza simbólica que se tiene es diferente, y lo que están viviendo los colegas, por lo menos bolivianos, incluso en la academia, en las universidades, incluso en los medios de comunicación que trabajan en estos temas, es de mucha persecución desde estos sectores que tratan de que no se hable, tipo la lógica esta del periodismo, o sea, dar a conocer a alguien algo que alguien no quiere, ¿verdad? Entonces, en esa lógica un poco, y esa experiencia es asustadora, y está cerca, es acá, por más que no lo veamos como muy seguido. Darle a contrario censo también, está también la prensa que se vende y al final de cuentas a favor de ellos. Ese es un capítulo aparte, pero sí, ahí es peor. Ese es un capítulo aparte, pero hay gente que recibe de narcos y que tiene que hacerse su sueldo, o se abren diarios o radio o páginas de Facebook ahora que dicen, no, vos tenés que hacerte el salario y no importa de dónde agarres. Entonces ese es un problema también. Te agradecemos muchísimo, aprendimos mucho y cierto, realmente conocimos la realidad más allá de lo que se conoce. En realidad me bajó mucho la moral. Pero es una realidad. Mira que yo me deprimo bastante analizando, en serio, o sea, cuando te pones a analizar, escribir, conversar. Lloras un rato, después seguir. No, pues,
y es porque muchas veces nos vemos... Si le querés al país, si sos patriota, te baja. O sea, se complejiza más, o sea, y no ves una luz, ¿verdad? Por eso yo estoy muy contento, por lo menos con este análisis que va a hacer la Corte. Ojalá, ¿verdad? Y por lo menos nosotros vamos a garantizar que los resultados sean lo más fiable posible, que grafiquen lo más que pueda la realidad. Y vamos a tener que hasta ahí llegar nuestro trabajo. Y tratar de concienciar también así, porque al final de cuentas esto va a estar antes del 30 de abril. A ver si nos influencian algo. Los primeros resultados, ¿verdad? Los primeros resultados ya vamos a tenerlo. Y o sea, ser conscientes de que en la medida que encerremos gente en la cárcel estamos dando, por más que suene mal, soldados al al PSC y al clan Rotela, ¿no? Y más hoy a Rotela. O sea, Rotela es dueño de Tacumbo. Y entonces ese es un problema. Y no hay la forma de combatir, porque el que se va no tiene la fuerza. No quieren tener la fuerza. Yo hablé con muchos policías y tienen un plan incluso que ya habían presentado para sacar la Rotela de allí, que nadie les aprobó su plan, ¿verdad? Porque Rotela decidía que quería quedarse, ¿verdad? Claro, o sea, la Policía Nacional tiene un plan. De hecho, varios ya me confirmaron de la existencia de ese plan. O sea, para sacar la Rotela necesitamos una semana, esto vamos a hacer. Chao. Y sí. Doctor, muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Y la próxima vez espero que sea con noticias más positivas. Ojalá. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos con más Legalmente aquí por PDS Radio y TV Digital. Este programa es auspiciado por la Asociación de Jueces del Paraguay. Poder de Síntesis, la marca registrada en Noticias Judiciales. Una familia unida por la trayectoria, el prestigio y la visión de una universidad que marca el futuro hace más de 40 años. Reconocida como la mejor universidad privada del Paraguay, Universidad Autónoma de Asunción, tu futuro es hoy. Inscripciones abiertas 2022. Resistiré a las rayaduras, resistiré a todas las cargas, resistiré a los que suban. Resistiré. Cobertura de poliuretano para camionetas Rhino-Line. Dura toda la vida. En Erimar, lo que la fábrica no te dio. DASA Consultores y Asesores, un grupo comprometido con el desarrollo sostenible y humano del país. Un estudio jurídico especializado en Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible en el ámbito administrativo y jurisdiccional. Un grupo humano comprometido con la generación futura. Instituto IPAC, carreras profesionales con la mejor formación. Dirección y producción de televisión, cinematografía, tecnología de sonido, periodismo y locución para radio y TV. Tu futuro está en los medios. Encontranos en nuestras redes sociales. IPAC, somos especialistas en comunicación audiovisual. PDS como medio de comunicación no nació para quebrantar el trabajo de los jueces y fiscales justos, sino a llamar por su nombre a aquellos corrompidos por el dinero y la avaricia que han dejado de lado el noble postulado de la justicia. Iniciamos un medio de comunicación destinado a lograr que el ciudadano entienda y acepte los fallos judiciales por el imperio de la ley, con el trabajo de seres humanos de alto nivel profesional y con la foja de servicios intachable, comprometidos con la justicia y la ciudadanía. Estamos en www.pds.com.py, el primer medio digital de justicia que busca justicia en la justicia.
Seguimos con más legalmente aquí por PS Radio y TV Digital. Esta mañana, ya para cerrar un poquito, siguió el juicio oral y público para el exministro Miguel Oscar Bajak y Luis Rafael Ramírez Doldán por supuesto tráfico de influencia y el otro por cohecho. Una declaración clave. María Liduvina Rodríguez, ella es presidenta de Ceregral, comentó que ella estuvo en una reunión con el ministro Bajak donde él le dijo que tenía que estar con un grupo de abogados para supuestamente hacer un contrato donde se pondría un porcentaje de ganancia, ¿verdad? Eso también, una declaración clave, según la Fiscalía, por supuesto. Según la defensa, por supuesto, dice que tenía varias inconsistencias, pero lo cierto y lo concreto es que ella relató todo cómo fue que tramitó. Primero Luis Rafael Ramírez contactó con ella a través de su abogado Neri Páez, que cuando no se pudieron llegar a un acuerdo porque se pedía un 15%, entonces le dijeron que tenía que ir supuestamente, todo lo que ella dijo, tuvo una reunión con el ministro Bajak. 27 o 28 de enero del 2017 se hizo la reunión y en enero hubo luego le llamaron para hacer la cuestión de los contratos, ¿verdad? Por otro lado también, y esto ya está, se realizó el juicio oral con respecto a 2 asistentes fiscales, ¿verdad? Ya están en etapa de sentencia, ahora ya van a deliberar. Están deliberando seguramente, ¿verdad? Ya declaró la asistente fiscal y por supuesto habló de que no sabía nada de los hechos, que fue inocente y todas esas cosas. Y después empezaron los alegatos finales de las partes. En ese caso, muy grave porque me habían comentado hace poco que ellos siguen trabajando en la fiscalía pese a tener un proceso, ¿verdad? Sí, pese al proceso. Bueno, esos 2 juicios se dieron en tribunales hoy, esta mañana, ¿verdad? Y también lo más llamativo, también es que esta mañana ya se sacaron todas las cosas, desalojaron la oficina donde estaba el ministro Antonio Fretes, ya llevaron los libros, sacaron sus muebles, se está remodelando para el nuevo ministro de la Corte que va a ser nombrado seguramente. La terna saldría el lunes. El lunes, dijo ya el doctor Delio Vera. Sí, lunes tendríamos ya los 3 posibles candidatos a ministro. O sea, los 3 postulantes, de los cuales ternados, de los cuales uno será ministro de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, con esto nos vamos a agradecer. Se nos acabó el tiempo. Sí, agradecemos por compartir con nosotros, ¿verdad? Bastante enriquecedoras las entrevistas también, pero nos vamos a encontrar de nuevo el lunes. Sí, hasta que tengan un buen resto de jornada. Hasta luego. Chao, chao. Este programa es auspiciado por la Asociación de Jueces del Paraguay. Poder de Síntesis, la marca registrada en Noticias Judiciales. Una familia unida por la trayectoria, el prestigio y la visión de una universidad que marca el futuro hace más de 40 años. Reconocida como la mejor universidad privada del Paraguay, Universidad Autónoma de Asunción, tu futuro es hoy. Inscripciones abiertas 2022. Resistiré a las rayaduras, resistiré a todas las cargas, resistiré a los que suban, resistiré. Cobertura de poliuretano para camionetas Rino Lightning. Dura toda la vida en Erimar, lo que la fábrica no te dio. DASA Consultores y Asesores, un grupo comprometido con el desarrollo sostenible y humano del país. Un estudio jurídico especializado en Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible en el ámbito administrativo y jurisdiccional.
grupo humano comprometido con la generación futura. Instituto IPAC, carreras profesionales con la mejor formación. Dirección y producción de televisión, cinematografía, tecnología en sonido, periodismo y locución para radio y TV. Tu futuro está en los medios. Encontranos en nuestras redes sociales. IPAC, somos especialistas en comunicación audiovisual.